Ya está de regreso. Julieta Nassau, que tiene un informe especial que vamos a presentar y vamos a compartir, aparte de la vuelta de Kate Middleton. Ya les presenté a Segundo Cernadas, que nos va a contar lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Hubo un discurso de él que se viralizó esta semana y a partir de ahí lo queríamos convocar. Y ya les presenté a Martín Rodríguez Yebra y a Facundo Nejamkis para debatir. Pero antes, miren lo que pasa en el método Bukele. Hoy comentábamos bien temprano que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, aterrizó allí en El Salvador, un lugar, un territorio que visitó Julieta Nassau, y esto nos cuenta. Esto es Finca Argentina, uno de los barrios más peligrosos en el que solía ser hasta hace algunos años uno de los países más violentos del mundo. Uno no podía entrar en vehículo. O sea, ellos miraban adentro quienes iban y si a ellos les parecía podía entrar y si no, no. Ellos tienen dos cosas, los descuartizan, los queman y los entierran vivos. Era un infierno. Antes no podíamos llegar ni a las 10 de la noche porque al llegar a nuestra casa estaba el grupo de pandilleros a pedirnos dinero o algo. El Salvador es un pequeño país de América Central, más chico que la provincia de Tucumán, que durante años estuvo relegado al mapa regional. Aquí, donde viven más de 6 millones de personas, llegó a haber más de 100 asesinatos cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo. En la Argentina, por ejemplo, esa tasa es de 4,6 homicidios cada 100.000 habitantes. Pero eso cambió. Ahora, en Finca Argentina y en muchísimos barrios de El Salvador donde la violencia era moneda corriente, se sienten más seguros. Hoy se puede andar a cualquier hora de la noche, en cualquier colonia. Antes no se podía. Un ambiente bien tenso, que sabiendo que tal vez uno saliendo de la casa podía ser que uno ya no volviera. En los últimos 5 años, El Salvador dejó de ser noticia por su violencia y pasó a llamar la atención por tener el presidente más popular de América Latina, Nayib Bukele, que implementó una estrategia de mano dura que hoy es un faro para la derecha de la región. El año pasado, la efectividad, es decir, los responsables de homicidio tras las rejas, 95%. Bukele, que este 1 de junio comienza un cuestionado segundo mandato, es un fenómeno dentro y fuera de las fronteras de El Salvador. ¿Qué dijeron ellos? Están desmantelando la democracia y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Y Patricia Bullrich está ahí en ese territorio que visitaste. ¿Cuál es la principal conclusión, Julieta? Bueno, principalmente ella va para ver el modelo Bukele, así lo dijo Gustavo Villatoro, recién lo vimos ahí en el video, tuve la posibilidad de entrevistarlo también cuando estuve allí en febrero, y le dijo, nosotros le queremos mostrar el modelo Bukele, que es también de lo que se espera que hable mañana, cuando se espera que se reúna también con el presidente Nayib Bukele. Recordemos que ya lo vio a Bukele en febrero pasado en el marco de la CIPAC, de la reunión conservadora en Washington. Después Milei estuvo justamente el 1 de junio ahí en El Salvador para la asunción de mandato de Bukele en este segundo mandato, y mañana se vuelven a encontrar con la lógica de la lucha contra las pandillas, y ahí estamos viendo, hoy estuvo en el Secot, que es la cárcel de máxima seguridad, es el emblema, José, de la mega prisión que ellos dicen que es la prisión más grande de América Latina. La imagen, pero estuvo ahí, digamos, ¿no? Así es muy impresionante realmente estar adentro. También tuve la posibilidad de visitarlo y es muy impresionante porque se ven esas grandes celdas con hasta 80 presos en cada una de esas celdas, así todos vestidos de blanco. Ahí, como vemos, ellos solo pueden salir a ese pasillo que está entre las dos hileras de celdas. Es todo lo que pueden hacer en el día, salir media hora a ese pasillo, y después la lógica dentro del Secote es de encierro total. Así le dicen. Una vez que entran a uno de los 8 pabellones que hay en la mega cárcel, ya no pueden salir, todo está adentro de ese pabellón, por lo cual es muy impresionante. Una vez que entran ya no ven directamente el sol, no salen para absolutamente nada. Las audiencias judiciales, temas de salud, visitas no existen, pero las audiencias y cuestiones de salud, todo adentro del mismo pabellón. Martín, el viernes Luciano Laspina decía, hablaba del modo de época, decía en la época que había sido el gobierno Macri, que el tipo de medidas que se están tomando en la calle, hablar de Bukele y demás, era como una cuestión que la sociedad lejos estaba de digerir y que hoy aprueba. ¿Vos crees que hay un modo de época distinto? Por lo menos para un sector de la sociedad sí, por eso Patricia Bullrich viaja a El Salvador,
Yo no creo, sinceramente, que Patricia Bullrich pretenda imponer en la Argentina el sistema o el método Bukele, pero lo que está haciendo y el tipo de publicidad que está dando esta visita tiene que ver con sintonizar con ese clima de época y mostrar, casi te diría de manera propagandística, la intención de ir hacia un modelo de mayor mano dura. No imagino a la Argentina yendo al lugar donde llevó Bukele a El Salvador, pero sí, contestando tu pregunta, creo que hay una línea de opinión pública con la que el gobierno pretende sintonizar y esto lo explica un poco el viaje de Patricia. Facundo, ella, sí. ¿no? Perdón, lo dice ella. ¿Viste este tuit que veíamos recién las imágenes? Sí. Dice, este es el camino duro contra los criminales, libertad para los argentinos de bien. O sea, está hablando directamente de que este camino que ella encuentra en el método Bukele lo quiere trasladar a la Argentina. Bueno, hay un punto ahí, y Facundo, también hay un punto respecto de los desvelos de los argentinos. Digo, el tema de la inseguridad o la seguridad cruza todavía. No, la verdad que no. A ver, obviamente depende del lugar donde vos midas, la seguridad o la inseguridad, como la denominemos, puede ocupar un lugar más relevante o no. Hoy, al tope de las posiciones, por primera vez está la problemática de la desocupación. La inflación, a medida que el gobierno va logrando lidiar con ese problema, decae un poco. Después está el tema de la corrupción y después recién aparece el problema de la inseguridad. Yo creo que el problema acá más profundo y más estructural me parece que es, digamos, por qué sociedades enteras están dispuestas a sacrificar de alguna manera un estilo de vida que es la vida en democracia, porque el Estado no logra resolver problemas estructurales que terminan atentando contra poder vivir ese estilo de vida. Porque la verdad que toda la gente que uno conocía que vivía en El Salvador decía que vos no podías salir a la calle, no podías vivir. Entonces, digamos, de alguna manera se termina transformando en un sistema que te promete que vas a vivir de una manera y de esa manera no vas a vivir. Entonces, Bukele tensiona las reglas del sistema democrático, logra resolver ese problema. Bukele ha llegado a poner tanques en la puerta del Parlamento para que se sancionen leyes en un sentido o en otro, y eso pone en tensión al sistema democrático. Y yo creo que independientemente que el caso Salvador es muy distinto a cualquier otro país del tamaño de Argentina, sí hay que reconocer que hay un problema con el funcionamiento de la democracia en América Latina, pero también en Europa y también en los Estados Unidos. Por eso la gente está tan enojada y pide la resolución de los problemas de manera urgente y a veces incluso a costa de algunos derechos. Bueno, y eso es algo que la sociedad tiene que discutir y tiene que dar cuenta de eso. Me acuerdo en su momento, y después vamos a profundizar aquí en la mesa, cuando Martín decía, bueno, tampoco hay que idealizar este tipo de cuestiones porque si vemos en profundidad quién es Bukele, cómo se respetan las distintas libertades individuales. Veamos tu perfil, Julieta, vemos el perfil que hizo en el informe Juli y charlamos un poco de esto. Mirá. El fenómeno Bukele genera un interrogante que inquieta a muchos países. ¿Qué estás dispuesto a ceder a cambio de más seguridad? Antes de ser presidente, Nayib Bukele trabajaba en el conglomerado de su padre, Armando Bukele. Trabaja por su pueblo. Bukele dejó la carrera de Derecho para dedicarse al imperio familiar, que incluía una empresa de publicidad que manejaba campañas políticas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, una guerrilla que se convirtió en un partido de izquierda después de la Guerra Civil. Esa fue su llave para ingresar a la política. Esa fue su llave para ingresar a la política, le dio mucha aceptación. ¿Y cómo está hoy? Bueno, hoy también sigue, recordemos que él este año accedió a un segundo mandato a pesar de que 6 artículos de la Constitución prohíben la reelección consecutiva en El Salvador, pero él, como bien mencionaba Facundo, él, los primeros años de él en el poder, él ingresa al poder sin tener mayoría en el poder legislativo, en la Asamblea Legislativa. Entonces ahí es donde se da esa escena que bien menciona Facundo, que es cuando él va con los militares a la Asamblea Legislativa y entra con los militares al Congreso porque no le estaban aprobando el presupuesto justamente para el plan de seguridad que después se terminó convirtiendo en su gran insignia, ¿no? Después de eso, él finalmente consigue tener mayoría en la Asamblea Legislativa y a partir de ahí él empieza esta guerra contra las pandillas
que también está cuestionado cómo comenzó todo esto, porque hay algunos informes, de hecho hay una causa en Estados Unidos que investiga a 2 funcionarios del gobierno de Bukele, porque dice que primero hubo un pacto con las pandillas y después cuando se rompe ese pacto, un fin de semana que hubo 87 muertos en un fin de semana súper violento en El Salvador, después de eso es cuando él va el 27 de marzo a la Asamblea Legislativa, presenta su régimen de excepción, que es lo que se mantiene hasta el día de hoy. Ya van más de 2 años de régimen de excepción. ¿Qué es un régimen de excepción? Bueno, por ejemplo, hay detenciones arbitrarias o detenciones bajo algunas argumentos un poco endebles, por ejemplo, un llamado anónimo, puede un llamado anónimo decir en tal casa existe un pandillero y eso es suficiente para que lo lleven presos y después todos los plazos son muy largos y hay también cuestionamientos sobre el debido proceso y ahí es donde empieza, José, como vos decís, todos los cuestionamientos de violaciones a derechos humanos, no solo, como decía recién, en relación al debido proceso y a las detenciones arbitrarias, sino también por presuntos malos tratos adentro de las cárceles. No tanto en el SECOT, que es lo que veíamos recién, que es la mega cárcel de Bukele, sino en los penales normales, los que ya existían desde antes, donde se dice que hubo más de 200 muertes y también hay varias desapariciones forzosas, así les dicen, de personas que desaparecieron de sus casas. Se cree que están presas, pero que las familias no tienen novedades sobre esas personas. Bueno, les quería contar el discurso que se viralizó esta semana y que lo tuvo como protagonista a Segundo Cernadas. Esto tiene que ver con un proyecto